Buenos días, espero que estéis bien. Aquí desde mi pequeño rincón de contemplación y oración, donde todos los días rezo por vosotros y con vosotros. Esta hora de la mañana es una hora deliciosa, la verdad. En un domingo donde la palabra de Dios es inmensamente rica en matices, pero quiero señalar dos o tres cosas. En la primera lectura, San Pedro se dirige a la gente diciendo que les va a decir la verdad. De todos los importantes del mundo se sabe que se murieron y los enterraron. Y además utiliza esta expresión que es dura, ¿no? Y los enterraron, o sea, murieron y bien muertos. Y bueno, pues más o menos sabemos dónde están sus tumbas. Pero de ningún poderoso de la tierra se ha dicho que resucitara. Bueno, sí, ya sabemos que hay chistes, ¿no? De que si Franco resucitó, de que si Mao Zedong resucitó, de que si Lenin está resucitado, bueno, esas cosas. Pero la verdad es que del único que se ha dicho que ha resucitado, y además utilizando unas palabras muy precisas para expresar qué significa esa expresión, es de Jesucristo. La fe en Jesús nace del encuentro con Él. Y nace del encuentro con Él porque Él es el que se da a conocer, Él es el que se muestra. Pero así como sus discípulos contemplaron un hombre, Jesús, nacido en Nazaret, después de aquel acontecimiento que superó sus expectativas, se dieron cuenta de quién era Jesús. Jesús es Dios, Dios es Jesús. Por tanto, el encuentro con Jesús significa el encuentro con el hombre tal y como Dios lo pensó desde el principio de la creación. Y significa también el encuentro con Dios que se coloca a la escala del hombre, a la escala humana, en nuestra historia, en nuestra realidad de cada día, para simplemente que entremos en una relación personal de confianza con Él. El encuentro con Jesucristo se produce de mil maneras. No hay una receta estándar, pero sí hay algo que es común a todas las experiencias. Es Él el que se deja ver. Es Él el que se hace el encontradizo, es Él el que se muestra, es Él el que toma la iniciativa, en el momento oportuno. Y con cada uno realiza una obra de acercamiento, una obra de aproximación, una obra de darse a conocer y una obra de invitar a una relación con Él. Y cuando uno toma la decisión de entrar en la relación con Él, entonces comienza una historia nueva, comienza una historia de transformación, una historia de transfiguración. Nosotros estamos dotados, estas alergias, estamos dotados del don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el día del bautismo el Padre engendra al Hijo en mí. El día del bautismo me ocurre a mí al revés que como le ocurrió a Jesús. Por el Espíritu Santo Jesús es engendrado, el Verbo es engendrado en el seno de María Virgen, y el día del bautismo yo soy engendrado en el seno de Dios para ser hijo de Dios. Y es un efecto del Espíritu Santo, es voluntad del Padre. Por tanto, la resurrección de Jesús significa la plena comunión entre el hombre y Dios. Una comunión que afecta a Adán, es decir, fijaros, de ningún líder del mundo, de ningún líder ni del pasado ni del futuro, se va a decir o se dijo que fuera un salvador del mundo. Venderán humo y venderán sus conquistas, pero salvación, es decir, sanación de la naturaleza humana, devolución al ser humano de su dignidad, dotar al ser humano de la máxima confianza y al fin y al cabo darse del todo para que el ser humano sea lo que tiene que ser. De ese solamente ha habido uno. Y ese mensaje sigue siendo un eco que está pronunciándose en el seno de la creación hasta el punto de que, claro, a unos les entusiasma, a otros les produce miedo y otros simplemente lo combaten. Esta es la historia de la fe. Esta es la historia de la relación de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Es la historia del mundo cuando se abre a Dios y es la historia del mundo cuando se cierra a Dios. Aquellos discípulos de Maús nos demuestran varias cosas. En primer lugar, que el acontecimiento era conocido. Jesús había muerto,
Jesús era el mayor de los fracasados y sin embargo hay una noticia que conmueve a todos. La noticia es tan simple como esta: Jesús ha resucitado entre los muertos. Sí, hay muchos signos, las mujeres que vieron un sepulcro vacío, algunos discípulos que fueron allí. San Lucas nos brinda montones de pinceladas que hacen que efectivamente todo lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre el encuentro con Jesús y el proceso de descubrirle resucitado, pues bueno, coinciden. Es decir, los relatos al final convergen en la misma afirmación a través de distintas experiencias. Aquellos discípulos de Maús lo que le relatan al desconocido que se les hace el encontradizo es una cosa muy simple. Nosotros sabemos que murió, sabemos que tal, sabemos que era un hombre digno, sabemos que era un gran profeta, lo tenemos todo claro, pero no nos encajan las piezas. ¿Cómo lo hacemos? Y es Jesús quien les abre el entendimiento y quien les explica de qué va esta historia. Pero solamente en un gesto tan personal como el quedarse, sentarse y bendecir y partir el pan, donde ellos ya habían visto a Jesús actuar de esa manera 3 o 4 días antes, en aquel Jueves Santo de la Última Cena, cayeron en la cuenta de quién era aquel viajero que se les hacía el encontradizo cuando simplemente huían de Jerusalén para esconderse en un pueblo lejano que se llamaba Emaús. Cuando vuelven a Jerusalén, San Lucas nos vuelve a brindar las pinceladas. ¿Qué encuentran? Una comunidad reunida, un grupo de discípulos, desconcertados todavía porque ¿de qué estaban hablando cuando llegan los de Emaús allí? Encima San Lucas nos da los nombres, por lo menos de uno, Cleofás, lo conocían. Por tanto, era persona de cierta categoría dentro de la comunidad. Y cuando llegan allí, ¿qué encuentran? Pues que todos estaban comentando las distintas experiencias, que se había parecido, que lo habían encontrado, que lo habían visto, que el sepulcro estaba vacío y que efectivamente Simón Pedro lo había visto. Y ellos contan, nosotros también lo hemos visto, lo hemos reconocido, hemos hablado con él y él se nos mostró y se mostró en un gesto tan personal como es la fracción del pan. El encuentro con Jesús es un encuentro personal, pero necesita de una confirmación, que es justamente el papel de la comunidad cristiana, el papel de la Iglesia. Nosotros cuando nos reunimos los domingos no vamos a un ritual, vamos a encontrarnos con el Señor que nos llama, vamos a sentarnos a su mesa, vamos a escuchar su palabra, vamos a escuchar a los hermanos que tenemos a nuestro alrededor. Desgraciadamente, a veces nuestras asambleas son tan, no sé cómo decirlo, tan estructurales que se nos olvida la parte testimonial. ¿Quién es el Señor para mí? ¿Cómo lo he experimentado? Eso queda, por desgracia, en el fuero personal, aunque hay mecanismos para poder desarrollarlo. Al final de todas las cosas, en la misma Eucaristía, Jesús bendice y parte el pan. El sacerdote expresa a Jesús en medio de la asamblea y la asamblea le reconoce como el Señor. Pero hemos de dar testimonio de ese Jesús, lo dice la segunda lectura. Es decir, no basta decir, yo me he encontrado con Jesús, ¡ay, qué bien! Ya me lo quedo para mi foro personal. No, hay un compromiso. El compromiso es poner en marcha el reino de Dios. El compromiso es la misión, la evangelización. El compromiso es dejar que Dios sea Dios y dar y facilitar las cosas para que los hombres y mujeres de nuestro tiempo también conozcan esta gran noticia. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Dios nos ha amado hasta el extremo de hacerse carne. Dios adentró en el abismo de la muerte, pero saliendo del abismo de la muerte nos ha resucitado a una vida nueva. Y no hay ningún líder de nuestro tiempo, ni del pasado, ni del futuro. No hay ningún mensaje, ni de antes ni de después, que tenga la fuerza transformadora que tiene este anuncio. Jesucristo ha resucitado. Feliz Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si un día queréis venir a disfrutar de este ratito aquí conmigo, pues encantado. Prepararemos un buen desayuno.